Hola, en este video vamos a aprender cómo generar proxies para render. Primero vamos a ver la definición de lo que es un proxy y para qué sirve. Eh, digamos, no hay una definición como en sí, digamos, estándar de un proxy, pero para que ustedes tengan una idea, un proxy simplemente es un elemento que guarda información de geometría y materiales, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el ejemplo de una palmera. ¿A qué se refiere con elementos que guardan información de geometría y materiales? En este caso, lo que yo necesito es que esta palmera, por ejemplo, yo la quiero ubicar en otra escena. Yo pronto tengo mi escena de arquitectura, estoy renderizando una escena exterior y quiero agregar algo de vegetación allí. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo, por ejemplo, miro esta geometría, me doy cuenta que tiene bastantes caras, ¿sí? Sobre todo esa parte de vegetación que genera bastante geometría, tiene bastantes polígonos, es precisamente por, digamos, también depende del tamaño, de la calidad, pues, de este modelado. Y lo que vamos a tener acá es una gran cantidad de geometría sobre este modelado. Este es únicamente un objeto. Y si yo estoy renderizando, por ejemplo, un área exterior muy grande, un parque, algo así bastante extenso, pues lo que voy a tener que hacer es repetir diferentes elementos que tiene harta geometría. Entonces lo que puedo hacer es guardar un proxy de render, que es que va a generar un archivo que me va a guardar la información que tiene en este caso este modelado, que es la cantidad de caras, ¿sí? En este caso de las hojas, del tallo, de las ramas, y también me va a guardar los materiales que tengo asignados para esta geometría. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar materiales de Maya Software, materiales de Mental Ray, ¿sí? Y esos materiales se van a almacenar en este archivo y lo que va a generar precisamente es mostrar este elemento tal y como es. Bien, ¿para qué utilizamos los proxies de render? Como les comentaba, precisamente si yo quisiera colocar esta rama o repetir esta rama varias veces, ¿sí? En una escena, pues lo que va a tener son cantidad de miles de polígonos que se están repitiendo. Obviamente voy a llegar a millones de polígonos y necesito, en este caso, pues varias palmeras. Y lo que quiero es precisamente que mi escena no quede tan pesada, no quede tan cargada. Y pues precisamente la repetición de esos elementos de estos polígonos, en este caso este modelado de la palmera, pues va a generar un peso del archivo mucho mayor. Entonces precisamente lo que quiero evitar es eso. Bien, eh, vamos a comenzar aquí con la muestra. Entonces tengo esta palmera. Lo que quiero hacer esta palmera es colocarla, por ejemplo, en este espacio. ¿Sí? Si es un espacio pequeño para hacer la demostración. Que lo que quiero hacer aquí simplemente es colocar diferentes palmeras sobre esta escena, en diferentes tamaños incluso. Bien, lo que voy a hacer con esta palmera es primero generar un proxy de render. Bien, para generar un proxy de render necesito tener activado Mental Ray. Entonces voy a asegurarme de que esté activado Mental Ray. Bien, voy aquí a las preferencias, Plugin Manager, y aquí activo Mental Ray. Listo. Abro los settings de render y me paso aquí de Mental Ray. Bueno, Mental Ray. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes es importante que ustedes tengan en cuenta que antes de que yo cree este proxy o genere ese archivo de proxy, lo que es el ajuste de los materiales, ¿sí? Y de texturas quede listo dentro de este archivo. En este caso, si estoy utilizando materiales arquitectónicos, pues debo tener los mapas cargados o los colores cargados allí en el material, listos como si ya fuera a hacer un render final antes de generar el proxy. Eso es importante. Para el caso de esta palmera, pues ya tiene asignadas sus texturas, ya tiene asignado todo. Entonces ya puedo generar el proxy de render. ¿Cómo voy a hacer? Voy a seleccionar la geometría. Puedo seleccionar toda la vez o si ustedes quieren pueden seleccionar elementos por separado. En este caso lo voy a seleccionar todo, ramas, tallo y hojas. Y le voy a decir archivo, exportar selección. Cuando vas a darle exportar selección,
me voy a fijar que el tipo de archivo sea mentalray. Eso es lo primero que tengo que hacer, asegurarme de que el archivo sea mentalray. Cuando cambio aquí el tipo de archivo a mentalray, me va a salir esta opción que se llama la salida, o ¿cómo decirlo? La selección de exportación de salida, podríamos decirlo de esa manera. ¿Cómo quiero exportar precisamente este archivo, este objeto? Entonces, en este caso está una seda rendereable. Voy a cambiarlo a render proxy, que es precisamente el archivo que quiero generar aquí. Voy a cambiarlo a render proxy y voy a dejarle esto por defecto. ¿Sí? En este caso, pues simplemente le estoy diciendo que todas las conexiones que estén allá, incluyendo los materiales, pues obviamente también los tenga en cuenta y los guarde dentro del archivo. Bien, mentalray, le digo que la salida de exportación de esa selección sea un proxy y le voy a decir exportar selección. Bien, voy a buscar aquí la carpeta y le voy a colocar de nombre, por ejemplo, palmera. Listo. Le voy a dar aquí exportar selección. Y si miro acá en mentalray, me voy a dar cuenta que tengo este archivo que se llama palmera.mi. Entonces ese palmera.mi es importante que diga mi, que es precisamente el archivo de proxy que estoy guardando allí. ¿Listo? Ustedes en esa escena, por ejemplo, quieren utilizar una palmera, quieren exportar un arbusto, quieren exportar, bueno, yo que sé, diferentes tipos de árboles. Entonces podemos generar, digamos, diferentes proxies para cada uno. Y así tener como precisamente guardada esa selección en cada archivo. Bien, listo, ya tengo creado mi proxy. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Como lo que precisamente quiero evitar es que esta alta geometría que va a tener precisamente este archivo original me afecte el peso, pues digamos, de esta escena. ¿Sí? O sea, yo no quiero copiar esta palmera n cantidad de veces sobre esta escena. Entonces, lo que me permite precisamente los proxies de render es que puedo utilizar objetos sencillos, ¿sí? Objetos como cubos, como esferas, como cilindros, y vamos a tener un resultado en el render. Vamos a hacerlo para que lo vean. Entonces, voy a crear un elemento totalmente sencillo, un cubo. Listo, voy a subirlo acá. Bien. ¿Qué es lo que quiero hacer en este cubo? Voy a buscar, o bueno, en este cubo o en esta forma, no importa la forma que sea, voy a buscar el elemento shape. ¿Sí? Cuando ustedes se dan cuenta, bueno, cuando creen diferentes formas, ustedes se dan cuenta de que van a tener un elemento shape dentro de esa figura. En shape voy a buscar mentalray. ¿Sí? Si no les aparece aquí mentalray, ya saben, es porque deben activarlo en el plugin manager. Bien, listo. Cuando despliego aquí mentalray, ustedes van a encontrar el render proxy. Es aquí donde yo voy a cargar este archivo que yo acabo de crear. Entonces voy a darle clic sobre la carpeta y voy a seleccionar el archivo de proxy, palmera.mi. Vean lo que va a pasar, en este caso vean el tamaño y la posición del cubo en el espacio. Voy a achicar esto un poco acá y voy a darle a abrir. Listo, vean lo que pasa. Cuando le di asignar el proxy, cuando le creé el proxy a este objeto, lo que hizo fue primero escalar al tamaño del objeto original. ¿Sí? En este caso esta palmera tiene un tamaño, ¿sí? En esta grilla. Y lo que hace es precisamente adaptarse a esa altura que tiene ese archivo. Y lo segundo que él hace es colocarlo en la posición donde pues precisamente fue creado. ¿Sí? En este caso pues lo creó en esta esquina de la grilla, en este lado de la grilla. Si miramos, pues precisamente lo va a cuadrar aquí en este lado de la grilla, en esta parte. ¿Sí? Esa es la cuestión allí. Bien, listo. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, quiero que primero hagamos un render para que vean lo que sucede. El cubo lo puedo dejar quieto, no necesito asignarle material, o si de pronto quiero diferenciar algunos árboles de otros, le puedo colocar un color al cubo como tal, pero lo importante es que el proxy esté cargado. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un render. Y si ustedes se dan cuenta acá, a pesar de que tengo el cubo en la escena, como está cargando, en este caso ese cubo está cargando el proxy, lo que me está renderizando
Mental Ray es precisamente la palmera que yo guardé en ese archivo proxy. Entonces, en eso consiste precisamente guardar este tipo de modelados en archivos proxy, ¿sí? Y la ventaja que me permite eso también es que yo puedo, digamos, duplicar ese objeto, puedo escalarlo, ¿sí? Puedo ubicarlo en diferente posición, puedo rotarlo. Voy a rotarlo aquí, voy a agrandarlo de esta manera. Voy a colocar, digamos, algunas palmeras por este lado de la escena. Y listo. Digamos, tengo esa copia de los cubos. Y lo que hago es hacer render. Bien, como ustedes se dan cuenta, me están saliendo no los cubos en el render, sino las palmeras. Y si nos fijamos, pues precisamente están saliendo las texturas, ¿sí? Las texturas del tronco, las texturas de las ramas, las texturas de las hojas en el render. O sea, no va a tener ningún problema de que se me pierda una textura y de todo eso, no va a tener ningún problema. Simplemente me está sacando tanto el objeto como los materiales y textura que tengo asignados allí. Bien, entonces vean aquí la diferencia de tener cuatro no, sino 6 cubos en una escena, ¿sí? Y me estoy ahorrando 6 objetos de este tipo, que en este caso pues vamos a tener gran cantidad de geometría únicamente en una palmera, lo estoy ahorrando en un simple cubo. Bien, esa es la parte del proxy y pues realmente, como ustedes se dan cuenta, el resultado es bastante bueno y lo pueden utilizar precisamente para generar este tipo de repeticiones de muchos objetos, ¿sí? Para que no se les sature, para que no les pese demasiado la escena, ¿sí? Importante, como les comentaba, antes de crear el proxy, desde la escena original, antes de crearlo, que los materiales estén asignados, estén arreglados, estén listos, cosa que cuando cree el proxy, pues obviamente la escena original pues ya tenga ese material asignado y no va a tener ningún problema. ¿Listo? Entonces esta es la parte que cubre los proxies en Maya.